Hoy vamos a comenzar a hablar de los contratos aleatorios para continuar con esta serie de contratos. Y bien, los contratos aleatorios son aquellos en los cuales las ventajas o pérdidas para ambas partes contratantes o también solamente para una de ellas dependen de un acontecimiento incierto. Nosotros sabemos que alea significa incierto, algo que puede producirse o no, algo que depende de la suerte o también del azar. En estos contratos, las ventajas o pérdidas que se puedan producir dependerán de un acontecimiento que puede o no producirse, es decir, como bien mencionamos anteriormente, incierto. Por ejemplo, que salga el número de mi billete de la lotería. Es algo incierto, es algo que yo no tengo la certeza de que va a pasar, es algo azar, algo que puede pasar como tampoco, como no, digamos. Por eso decimos que es un acontecimiento incierto. Y también nosotros tenemos dos tipos de contratos aleatorios, que el primero son los de renta vitalicia y luego tenemos los de juego y apuesta, que los vamos a ver a continuación. Para comenzar, vamos a hablar del primer contrato aleatorio, que son los contratos onerosos de renta vitalicia. Sabemos que existe contrato oneroso de renta vitalicia cuando un sujeto, a cambio de un capital o de otra prestación mensurable en dinero, como pueden ser bienes muebles o inmuebles, se obliga a pagarle una renta en forma periódica a otro durante la vida de una o más personas humanas ya existentes que son designadas en el contrato. Un ejemplo podría ser: Matías entrega una casa a Martín y este debe pagarle a él una renta de $2.000 anuales de por vida. La característica de este contrato, primero que nada, es que, como bien mencionamos anteriormente, es que es un contrato aleatorio, ya que las ventajas o pérdidas para cada parte dependen del momento en que una determinada persona va a morir, es decir, un acontecimiento incierto, porque, yo no sé cuándo una persona va a morir, no hay una fecha estipulada para la muerte. Entonces, es un acontecimiento incierto que es el fallecimiento de aquella persona designada en el contrato. Como segunda característica, es que debe celebrarse en escritura pública. También la renta debe pagarse en dinero, pero si se pacta la entrega de otro bien, debe pagarse por sus equivalentes en dinero al momento de cada pago. El contrato establece la periodicidad con que debe pagarse la renta y el valor de cada cuota. Aunque la renta se paga por periodo vencido, si el cabeza de renta muere, se paga en proporción a los días que vivió desde el último vencimiento hasta su fallecimiento. Como cuarta característica podemos encontrar que el derecho de la renta es transmisible por actos entre vivos y por causa de muerte. Y por última característica tenemos que el beneficiario es acreedor de las rentas desde su aceptación y tiene acción directa contra el deudor para obtener su pago. Bien, dicha el concepto, ¿no?, de este contrato oneroso de renta vitalicia y sus características, vamos a hablar de los sujetos de este contrato, ¿no? Que básicamente los sujetos participantes de este contrato son, primero que nada, el constituyente, que puede ser dador o acreedor rentista, que es quien transmite al deudor el capital. Luego tenemos el deudor rentista, que es quien recibe el capital y se obliga a pagar la renta mientras viva el cabeza de renta. Y luego tenemos el beneficiario, que puede ser más de uno, y es quien recibe la renta de parte del deudor, la cual puede pactarse en forma sucesiva o simultánea. Generalmente es el mismo acreedor, pero también puede ser un tercero, en cuyo caso debe aceptar la renta. Por ejemplo, es el mismo ejemplo que hemos dado anteriormente, pero esta vez Matías entrega una casa a Martín y este debe pagarle a Andrés una renta de $2.000 anuales de por vida. Como la diferencia del ejemplo anterior que dimos, en este caso se agrega un tercero que es Andrés, a la cual se le debe pagar la renta anual. Si el beneficiario fuera un tercero, como en este caso, las relaciones de este con el acreedor se regirán por las disposiciones de la donación. Y luego tenemos como último sujeto al cabeza de renta, que es la persona humana. Decimos que, cabe destacar antes de continuar, que decimos persona humana porque no puede ser una persona jurídica. Entonces, cabeza de renta es la persona humana cuya vida se toma como límite de tiempo para pagar la cuenta, es decir, para fijar el término de duración de la renta. Normalmente se tiene en cuenta la vida del beneficiario, pero también puede estar referida a la vida del constituyente, del deudor y aún
a la de los terceros. Puede tomarse en cuenta la vida de una o varias personas. Vamos con otro ejemplo. Matías, que en este caso es el acreedor, entrega a Martín, que es el deudor, una casa y este deberá pagarle a Andrés, que es el beneficiario, una renta de $2.000 anuales hasta la muerte de Nicolás y su esposa, que son cabeza de renta. Y por último, para terminar con este contrato de renta vitalicia, vamos a hablar de la extinción, ¿no? De este contrato, de las causales de extinción del mismo. Que primero que nada es por la muerte de la persona cabeza de renta, es decir, de aquel cuya vida se toma en consideración para la duración del contrato. Puede ocurrir que la persona cabeza de renta fuera una persona distinta al beneficiario. En este caso, si el beneficiario llegara a morir, sus herederos recibirán la renta hasta la muerte del cabeza de renta. Si el contrato contempla la vida de varias personas, el derecho del beneficiario subsiste íntegramente hasta la muerte de la última persona designada. Y cabe destacar que es nula la cláusula que autoriza a sustituir dicha persona o incorporar otra al mismo efecto. Y la prueba de fallecimiento corresponde al deudor de la renta. También otra causal de extinción es por la falta de pago del deudor, cuando aquel que entrega el capital o sus herederos pide que se resuelva el contrato y que le devuelvan el capital. También puede ser por incumplimiento del pago de la renta, que en este caso el constituyente o también sus herederos puede resolver el contrato y exigir que se le devuelva lo dado. También cuando el deudor de la renta no da la garantía a la que se obliga o si la da disminuye, en este caso quien entrega el capital puede pedir la resolución del contrato debiendo devolver solo el capital. Y por último, cuando el cabeza de renta muere dentro de los 30 días de celebrar el contrato por propia mano, es decir, por ejemplo, se suicida, o por una enfermedad que ya tenía al celebrarlo. En este caso, el contrato se resuelve de pleno derecho y deben restituirse las prestaciones. Ahora vamos a hablar de los segundos tipos de contratos aleatorios, que son los conocidos contratos de juego y de apuesta. El contrato de juego básicamente existe cuando dos o más partes compiten en una actividad de destreza física o intelectual, aunque sea solo parcialmente, obligándose a pagar un bien mensural en dinero a la que gane. Ejemplo, levantar pesas, natación, tiro al blanco, etc. Cuando hablamos de contrato de apuesta, existe contrato de apuesta cuando los hechos y circunstancias sobre los que recae son ajenas a las partes. Por ejemplo, hay dos personas que tienen una opinión contraria sobre alguna cuestión y decide que aquella cuya opinión resulte fundada recibirá de la otra una suma de dinero o cualquier otro objeto determinado. Entonces acá ya no hay participación personal de las partes, sino hechos o circunstancias ajenas a las mismas que dependen del azar. Por ejemplo, apuesto a que River le gana a Boca, o que el próximo presidente será de tal partido político, que ganará tal boxeador, etc. El resultado, lo importante, es aleatorio porque depende de un hecho incierto y futuro. Entonces, vamos a hablar de la clasificación de estos contratos de juego y apuesta, que pueden ser clasificados en juegos permitidos o juegos y apuestas de puro azar prohibidos o no. Cuando hablamos de los juegos permitidos, que lo tenemos establecido en el artículo 1609, en estos contratos el vencedor puede exigir judicialmente el pago de la deuda al perdedor. Sin embargo, el juez puede reducir la deuda originaria en el juego si esta es extraordinaria, es decir, si es excesiva, ¿no?, respecto a la fortuna del perdedor y a la naturaleza de la deuda de juego. Aplicará, en este caso, el principio de equidad ante el pedido de revisión de cualquiera de los contratantes. Y luego los juegos y apuestas de puro azar prohibidos o no, que esto lo tenemos en el artículo 1611, y en estos contratos el ganador no tiene acción para demandar el pago. Sin embargo, si el perdedor voluntariamente le paga, salvo que sea una actividad prohibida por la ley, el pago será válido y no podrá pedirse la devolución. Entonces, es repetible el pago hecho por persona incapaz o con capacidad restringida o inhabilitada. Y no hay acción para los juegos de puro azar y suerte. Es decir, básicamente que la diferencia es que en los juegos permitidos
sí se le puede, básicamente sí se puede exigir judicialmente el pago de la deuda del perdedor, mientras que en el otro no se le puede demandar el pago, a menos que si el perdedor voluntariamente le paga, el pago será válida y no podrá pedirse la devolución. En eso consiste la diferencia, ¿no? Ahora vamos a hablar de lo que es la oferta pública, que básicamente la oferta pública, las apuestas y sorteos ofrecidos al público dan acción para su cumplimiento. El oferente, que es el organizador, es responsable frente al apostador o participante. Y la publicidad debe individualizar al oferente. Si no lo hace, el publicista es responsable. En este caso se aplica el régimen de la defensa del consumidor, que es la ley 24.240 en sus artículos 7 y 8, ¿no? Y luego tenemos los juegos regulados por el Estado, que los juegos, apuestas y sorteos reglamentados por el Estado, tal es el caso, por ejemplo, de las loterías, como las rifas, se rigen por lo establecido en las normas que los autorizan.